ejercicio de práctica. No sé si alguno lo hizo o lo vio o lo cacharreó por ahí, chicos. Ninguno. Sí, yo lo realicé, pero tengo una duda, Sarita. Eh, Espérame, entonces busco el ejercicio porque pues no lo tengo acá a la mano. Entonces, dame un segundito. Eh, ¿Alguien más lo hizo? ¿No? Bueno, ¿cuál es que era el ejercicio? Encontrar la media y la mediana y unos conjuntos de datos. Ah, sí. Ya, listo. Cuéntame. ¿Cuál es la duda? Mi duda es porque habían dos puntos. Primero ya la desviación de la media por cada punto y luego la desviación pero por cada conjunto. Y ahí es donde tengo como mi duda de cuál sería la diferencia entre los dos. No, es que mira, tú sabes que para hallar la desviación, que es la raíz cuadrada, bueno, esa formulita es ya con la sumatoria de las otras, o sea, la sumatoria de las diferencias de entre cada dato menos la media aritmética al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí recuerdas esa formulita? Sí, Bueno, entonces, eh, digamos que cada parámetro, o sea, el punto menos la media al cuadrada, es, por así decirlo, como un estilo de desviación. Y lo que tú me preguntas, pues entonces hay que hallar. Para sacar la fórmula de la desviación estándar general, que es la raíz de esos, hay que sacar las diferencias de cada uno. Entonces, a eso se refiere, que saques las diferencias para todos los puntos de el punto menos su media al cuadrado, y esa es la sumatoria, y le sacas, bueno, utilizas la fórmula de la raíz para hallar la desviación estándar. Eso es como la pregunta. listo, ¿Sí? muchas gracias. Sí, me queda claro. Listo. ¿Alguien más? Chicos, ¿no? Sarita, me lo repites, que no te escuché. Pero si miraste el ejercicio. Sí, yo miré el ejercicio y todo eso. Y yo, bueno, yo lo hice, pero no sé si me quedó bien o mal. Pero yo te iba a preguntar si podemos hacerlo así como entre todos. Sí, bueno, mirémoslo Sí, entre todos entonces. Listo. Entonces, denme un segundo, yo organizo la pantalla para presentarles nuevamente esto. Listo. Entonces, este es el ejercicio, ¿cierto? sí, Sarita. Listo. Entonces, lo vamos a hacer todos juntos. Necesito que ustedes me ayuden como con los resultados de la calculadora porque yo en estos momentos no tengo mi calculadora cerca. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, el primer paso para resolver este tipo de ejercicios es organizar los valores de mayor a menor. Entonces, para este caso creo que, bueno, ya están más o menos organizados. Entonces comenzamos en 24,53, después 24,48, después 20 24,73, después 24,77 y por último 24,81, ¿cierto? Aquí ya están organizados los valores. Ahora, vamos a encontrar la mediana. Entonces tenemos 2, 4 y 5 datos. Sabemos que la mediana va a ser este que está acá. Ay, bueno, este, el 24,73, ¿cierto? Hasta ahí creo yo que está claro. Ahora, ay, no, bueno, no sé qué pasó. Perdón.
Espérense, lo vuelvo a escribir, no me tardo. Y listo. Ahí ya está. Bueno, ahora procedemos a hallar la media. Entonces la media va a ser la sumatoria de todos estos dividido la cantidad de datos, que para este caso la cantidad de datos es 5, ¿cierto? 5 Listo. ¿Cuánto va a dar esta media? es 0,4. ¿Cuánto? 24,704. Listo. Entonces, este sería el valor de la media para este conjunto de datos. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden que hallemos las desviaciones en cada punto, es decir, x y menos la media, lo voy a escribir así porque pues, elevado al cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacerlo para cada conjunto de datos. Entonces sería 24.53 menos este valor de acá, ¿cierto? Alguien que me lo haya haciendo el favor de escribirlo. Bueno, de resolverlo en la calculadora, por favor. Mientras yo les voy escribiendo. Esto te daría 174. Ya lo elevaste al cuadrado. No, elevado, ya te lo digo, elevado Hagámoslo de una vez elevado al cuadrado, ¿listo? hago. Elevado al cuadrado te da menos 0,03026. Listo, pero eso está en valor absoluto, entonces 27,6. positivo. 27. Ya. Listo. Entonces, como está en valor absoluto, le vamos a dictar positivo, ¿listo? ¿Cierto que si la fórmula está en valor absoluto? Ay, se me olvidó. Bueno, ¿cómo es? Ahora lo reviso, ahora reviso eso. Y por último sería 24.81 menos este. Bueno, los otros valores me los pueden ir dictando, por favor. Te da el siguiente 0, 0, o sea, coma 0, otros dos ceritos más. ¿Así? 576. ¿Así? Sí, ya, Listo. ¿Y este de acá? ya te digo. Me da 0,000676. ¿Así? Sí. Listo. El siguiente. El siguiente me da a mí 0,004356. ¿Y este? Ya te digo. Me da 0,011236. ¿Así? ¿O con otro cero? 236. Y no, sí, es. Listo. Entonces, bueno. Este uno yo No, paso. es 236. No, 2536. Ya, espérate. Entonces sería 0.011236. Listo. Entonces, déjame un segundo, yo paso acá a buscar la fórmula que se me perdió. Así, acá está. Está en valor absoluto. Sí, está bien. Ahora, la ecuación que vamos a usar es esta de la desviación estándar, que es la sumatoria de estas diferencias al cuadrado
dividido la cantidad de datos menos 1. Entonces, vamos a hacerlo a continuación. Entonces, listo. Ahora vamos a hallar la desviación de todo. Vamos a encontrar la sumatoria de los datos que encontramos anteriormente. O sea, vamos a... Coma, ¿Sí? coma 15, 95, 12. ¿Así? Sí, ¿Eso te dio la sumatoria? ¿Sí? Listo. Sumaste todos estos. sí. Listo. Entonces, la desviación es igual a la raíz de este valor dividido 4, que es el número de datos menos 1. Ahora sí, ¿cuánto daría esto? Yo le saqué primero raíz al de aquí, ¿cierto? No, Al 0,15. No, no se no, no, puede no, así. no. Primero es la división y después acá es La la raíz. división. Ok, Ajá. dale pues. Me da mis coma 003987,8. Listo. Entonces este sería el valor de la desviación para este conjunto de datos. Y no se saca raíz. Sí, ya sacaste raíz. Por eso te Oh, dije, ¿le saco primero raíz o lo divido primero? no, primero lo divides y después le sacas raíz. Ah, ya, ya. Espérame. Pensé que este valor era el que te había dado ya dividiendo y sacando raíz. El valor que ya le saqué raíz me da a mí. El valor ya así hecho me da 0.0631490,301. Ya, así. Sí. Bueno, entonces este ahora sí sería el valor de la desviación. Eh, ¿Hasta acá tenemos alguna duda, chicos? Chicos, ¿está todo claro o no? ¿Volvemos a hacer o revisar? Cuéntenme, por favor. Si no, entonces voy a proceder a borrar. Bueno, entonces denme un segundo. Yo dejo de presentar pantalla y ahora sí, vamos a la presentación bueno, al tema que vamos a ver hoy. Eh, Chicos, hasta el momento las otras clases les han quedado claras, lo que hemos visto lo han comprendido, eh, o les gustaría repasar algo, o bueno, como ustedes quieran, antes de que comencemos tema nuevo. Chicos, o cómo se sienten con este tema para entrar a la universidad, a la vida universitaria. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el de métodos gravimétricos. ¿Qué, ¿Qué recuerdan ustedes de métodos gravimétricos? ¿Qué han escuchado o qué idea tienen? ¿A qué les suena eso de gravimétricos? Lo dije en las primeras clasecitas. ¿No? ¿Ninguno? Bueno. ¿Cómo lo Anita, ven? tú dijiste la vez pasada que era que cuánta masa hay en un compuesto.
Sí, exactamente. Entonces, lo que decíamos era que los métodos gravimétricos, para lo que nos sirven principalmente, es para cuantificar cuánto peso o cuántos gramos hay de cierto compuesto en nuestra muestra. Por ejemplo, algo que yo me acuerdo mucho de haber hecho cuando estaba al comienzo de la carrera era que en un laboratorio a mí me daban una muestra como de una tableta de acetaminofén. Entonces, eso es como una historia para que nos contextualicemos. Entonces, con esa pastilla, lo que hacíamos era molerla, así, o sea, la olíamos polvito y la pasábamos por una serie de pruebas para determinar qué compuestos tenía esa pastilla de acetaminofén. Entonces, al final, pues observábamos que tenía cafeína, tenía, creo que un componente de la aspirina, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, tenía como tres componentes principales. Entonces, pues eso era lo que hacíamos y determinábamos pues cuánto peso o bueno, cuántos gramos tenía de cada componente una pastilla de acetaminofén. Entonces, lo que hacíamos era diferentes tipos de reacciones con esa muestra, ¿cierto? Con la muestra de la pastillita. Entonces, por ejemplo, lo primero que hacíamos creo que era como disolverla en hidróxido de sodio, después la poníamos a calentar. Bueno, en fin, le hacíamos un montón de reacciones, la hacíamos pasar por muchos procesos para determinar pues cuántos gramos teníamos de otro tipo de componentes. Entonces, eso es lo que se hace acá en los métodos gravimétricos. Realmente, este tema es el más sencillo de todos. O sea, de los que uno ve en química analítica, es como muy sencillo como de observarlo y de analizar, ¿ok? Entonces, creo que este tema lo vamos a ver solamente en la clase de hoy, lo vamos a estudiar hoy. Creo que va a ser una clase un poco corta porque el tema no tiene como mucho de qué hablar y pues no les iba como a aburrir mucho con la teoría ni con los tipos de agentes que hay, ni nada de eso, porque o sea, ya como esa parte teórica la van a ver más a profundidad con pues su profe de química analítica y lo que yo quiero hacer pues con los EAS es que ustedes tengan como un tipo de nociones básicas acerca de los diferentes aspectos que se van a tomar acá. Entonces, bueno, eh, la gravimetría básicamente trabaja con métodos de precipitación. Pongamos un ejemplo. ¿Alguno de ustedes me imagino que ha tomado pues tinto, ¿cierto? Digamos, un cafecito. Y le echan, digamos, 2 sobres de agua, Beps que agua, de azúcar. Y cuando ustedes, bueno, están disolviendo ahí el tinto, pero llega un punto donde el azúcar no se disuelve más y lo que hace es que se precipita, se va para los fondos. ¿Ustedes han visto cómo queda ese pitico de azúcar en la parte de abajo? Chicos, ¿han visto el azúcar cuando queda como en la parte de abajo del café? Ok. Entonces, eso se llama precipitado. Ahí es cuando un compuesto se precipita en otro. Eso es en lo que se enfocan los métodos gravimétricos. Lo que ellos hacen es que someten la muestra problema de nosotros, la someten a diferentes tipos de reacciones para que al fin y al cabo el compuesto que queremos se precipite. Un gran ejemplo de esto, bueno, ¿y qué pasa cuando se precipita? Entonces, lo que queremos es, tenemos una muestra, buscamos disolverla en cierto compuesto para que se precipite lo que queremos. Después, ese precipitado que queda o esa cosita que queda en el fondo, lo filtramos, es decir, como que lo pasamos por un colador. Después lo lavamos para eliminar las impurezas que tenga y pues convertimos este producto, este precipitado, lo convertimos a un compuesto que tenga una composición conocida pues por diferentes tratamientos, por otra reacción, calentándolo, secándolo,
humedeciéndolo, bueno, por diferentes procesos, llegamos hasta pues una composición conocida y lo que hacemos con esta composición es pues ya finalmente pesarla, ¿ok? Listo. Un ejemplo de todo esto es la determinación de calcio en el agua. ¿Por qué será importante determinar cuánto calcio tiene el agua? Bueno, resulta que, pues claramente ya deben saber de que la cantidad que tiene, pues, de calcio en la cantidad de componentes que hay en el agua, pues ya está como determinada y de, como decirlo así, reglamentada. Entonces, pues cuando el agua pasa por un tratamiento, tiene que salir con un máximo de gramos o partículas por millón de los componentes. Por ejemplo, calcio, sales, eh, algunas, como les dije, algunas sales, algunos aluros y bueno, de ese tipo de componentes. Entonces, digamos que vamos a determinar cuánto calcio hay en el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace para determinar cuánto calcio hay en el agua? Lo que hacemos, bueno, este es un método que es muy antiguo y pues es uno de los métodos de la Asociación de Químicos Analíticos. Entonces, lo que hace esta técnica es que se tiene una muestra, ¿cierto? Y se le agrega un exceso de ácido oxálico. Hay que tener mucho cuidado cuando nos dicen que hay un exceso, ¿ok? Entonces hay un exceso de este ácido oxálico y pues esto nos produce amoníaco más, no me acuerdo cómo se llama este compuesto, pero nos da C2O4, ¿bien? Entonces ya después de tener este componente de C2O4, se le agrega, se pone a reaccionar con calcio y entonces lo que hace es que el oxalato de calcio, perdón, este es el oxalato de calcio, reaccione con calcio y se pueda, que solamente haya un compuesto ya conocido. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez tengamos este compuesto ya conocido, lo que hacemos, bueno, esto es lo que se precipitó. Mírenlo, acá dice que es de composición sólida. Este sólido lo que va a hacer es precipitarse y posteriormente lo que hacemos es filtrarlo. Filtramos este oxalato de calcio y lo ponemos a calentar. Bueno, lo ponemos a calentar y lo pesamos. Entonces, después de que lo calentamos, este va a tener como un procedimiento, bueno, va a tener como una descomposición. Entonces, ¿qué va a pasar con este oxalato de calcio? Va a pasar a ser monóxido de carbono, dióxido de carbono y eh, óxido de calcio. Óxido de calcio puro. Entonces, bueno, como vemos, este monóxido de carbono es gaseoso, entonces digamos que se fue para la atmósfera, y el dióxido de carbono, pues también, entonces ese también va a irse para la atmósfera. Entonces, una vez, pues le hayamos hecho este procedimiento al óxido de calcio, lo que hacemos es pesarlo eh, y pues así determinar cuánta masa tenemos de óxido de calcio. ¿Sí entendieron qué fue lo que sucedió en este procedimiento, chicos? ¿Sí? Sí comprendimos más o menos qué es lo que pasa con las muestras en gravimetría. No, yo no. ¿Me lo puede volver a repetir? Es que, ¿cómo así? Le echamos calcio, pero le echamos un poco de esta sustancia, pero ¿cómo así? Es que no entendí ahí. ¿Qué parte no entendiste? O sea, en la reacción química, no entendí qué pasa en la reacción química. Desde el principio. Sí, por fin. Ok, bueno, este es un método que se utiliza para determinar la cantidad de calcio que hay en agua, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que se toma pues la muestra y se le agrega un exceso de ácido oxálico,
o sea, de este componente de acá, H2CO4. Eh, y luego se agrega amoníaco. Entonces lo que hace el amoníaco es que neutraliza este ácido y provoca que el calcio de la reacción se precipite como oxalato de calcio. Se precipite, se precipite como oxalato de calcio. Entonces, primero pasa a ser este compuesto de C2O4, ¿ok? Y después se va a precipitar como oxalato de calcio. Es decir, primero se agrega el amoníaco, después el ácido oxálico y van a ocurrir esta serie de reacciones. Entonces, con estas reacciones ya tenemos que acá el componente que se va a precipitar, que tiene que tener calcio, es este oxalato de calcio, o sea, el CaC2O4, este componente que ven acá que dicen que es sólido. Entonces, este sólido lo que va a hacer es precipitarse. Entonces, digamos, teníamos un beaker y estaba llenito de un líquido y se va a precipitar como oxalato de calcio. ¿Bien? Pero acá todavía este oxalato de calcio no está puro, o sea, el calcio que está acá, digamos que no está como en una sola composición. Entonces lo que pasamos a hacer es que este oxalato de calcio que se precipitó lo vamos a separar, ¿ok? Lo vamos a coger y lo vamos a filtrar. Entonces digamos que cuando uno filtra la pulpa del jugo, cuando uno hace un jugo, entonces eso que le queda ahí en el colador es lo que llamamos el oxalato de calcio. Entonces todo eso lo vamos a recoger y lo vamos a llevar a que se caliente. Entonces una vez esté calentado, eh, se produce una reacción de calentamiento. Entonces se descompone este oxalato de calcio porque se calentó y se descompone en monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxido de calcio. Ahora sí, este óxido de calcio que se precipitó lo podemos pesar y ahí sí ya podemos observar cuánto es lo que nos quedó de calcio. ¿Se te quedó un poco más claro o Sí, todavía no? sí, ya. Lo que hiciste fue como echarle ese ácido, separar el calcio y luego filtrarlo y ya pesarlo, ¿cierto? Sí. Ah, ok, dale. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces voy a continuar. Eh, bueno, entonces, ¿cómo se calcularían los resultados de un problema a partir de solo análisis gravimétricos? Entonces, los resultados que uno obtiene por el análisis gravimétrico son calculados generalmente por las mediciones experimentales. Es decir, uno tiene una muestra, la masa de la muestra, ¿ok? Entonces te dan una muestra, tú la pesas y ya tienes la masa, o también te pueden dar la masa de un producto de composición conocida, es decir, en una reacción te dan el producto que surgió y pues eso tú lo sabes que tiene una composición conocida, ¿ok? Bueno, como les decía, este tema es un poco, bueno, es muy sencillo y no tiene mucho como de dónde como sacar mucha información, porque pues es básicamente que te nos dan una muestra y les dieron cierto tipo de procedimientos y al fin y al cabo hallar la masa de un componente final. Entonces eso es como en lo que se basa pues esto de los análisis gravimétricos. Por esta razón, entonces vamos a comenzar de una vez a hacer ejercicios. Eh, Como les decía, y pues vamos a hacer ejercicios porque pues ya es como la idea de ponernos en la práctica de este tipo de problemas y pues ahí sí ya pasar como al siguiente tema que es volumetría. Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con estos ejercicios. El primer ejercicio es como un ejercicio pues de práctica súper normal, vamos a hacerlo todos juntos para que ustedes vayan observando cómo es que se resuelven este tipo de problemas. ¿Qué les digo yo acerca de resolver este tipo de ejercicios? Lo primero que deben hacer
Lo primero y más importante que deben hacer es que ustedes organicen los datos, extraigan datos. Eso es fundamental. Otra cosa que es fundamental es que ustedes mismos establezcan la reacción. Es decir, a ustedes les van a dar una muestra o algo así, por ejemplo, para ser más clara. Digamos, al comienzo, ay, perdón, en el ejercicio siempre les van a ustedes a decir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el ejercicio va a ser supremamente detallado. Les va a decir, teníamos esta muestra, la pasamos a tratamiento, le agregamos cierto compuesto, nos dio esto otro, y a partir de eso determine cuántos son los gramos que tenemos de un compuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ejercicio a ustedes les va a dar todas las pautas que necesitan o los pasos a seguir para que resuelvan el ejercicio. Les va a decir que comenzaron haciendo una reacción o agregando un exceso o calentando o infinidad de cosas que pueden hacer, y así ustedes van a establecer el paso a paso de los ejercicios, ¿ok? Entonces miremos este. Nos dicen, el calcio en 200 mililitros de una muestra de agua natural fue determinado por la precipitación del catión en forma de CaC2O4. El precipitado fue filtrado, lavado y calcinado en un crisol vacío con una masa de 26.602. La masa del crisol más CaO fue de 26.7134, y lo que nos piden es que calculemos la concentración de Ca con un peso molecular de tanto en la muestra de agua en unidades de gramos por 100 mililitros de muestra. Este ejercicio parte del método de precipitación que ya les había explicado. Entonces, alguno que me recuerde cómo es ese método de precipitación, según lo que ya vimos. ¿Me repites la pregunta, por favor? Que según lo que les conté anteriormente del método de precipitación del calcio, entonces que básicamente que me lo cuenten ustedes mismos para empezar a resolver el ejercicio, porque por si no lo pueden, por si no lo han percibido, el ejercicio es de calcio en una muestra de agua. Entonces, ¿cómo sería? No se tiene que agregar, bueno, la cantidad de ese ácido que tú mencionaste para que separe el calcio, o sea, para que dé ese tipo de calcio, ¿cierto? Para que separe del calcio del agua y para luego filtrarlo. ¿No sería como algo así? Ok, bueno, según lo que yo les había comentado a ustedes, ¿cierto? Entonces, lo que pasaba era que este oxalato de calcio, o sea, este CaC2O4, lo calentábamos, ¿cierto? Lo calentábamos en un crisol. Entonces, miren acá lo que nos dice. Como yo les he comentado, el ejercicio les va a decir todos los pasos a seguir, ¿ok? Les dice, el precipitado fue filtrado, lavado y calcinado en un crisol vacío. ¿Y cuál era el precipitado? El precipitado era este componente. Entonces, si ya calcinamos este precipitado, ¿qué es lo que nos queda en ese crisol? Cuando yo les decía que ya se calentaba el precipitado, ¿qué era lo que nos formaba? Óxido de calcio, dióxido de carbono y dióxido de carbono. Listo. Entonces nos daba óxido de calcio. Lo demás se fue por la atmósfera porque era gaseoso. Listo. Entonces nos dicen que el crisol vacío pesa. Entonces vamos a comenzar a extraer datos.
Entonces el crisol vacío, o sea, aún sin el precipitado, pesa 26.600 y el crisol con CaO, que era el componente que al calentar se formaba, ¿cierto? Es de 26.77134. Bien, entonces si tenemos el crisol vacío y el crisol con CaCO, bueno, CaO, ¿qué podríamos determinar? Se restra y se determinaría los gramos de óxido de calcio. Exactamente. Entonces vamos a restar estos dos para determinar los gramos solo de el óxido de calcio. ¿Cuánto daría eso? Venga, Sarita, ¿qué es un crisol? Eh, um, un crisol es como un recipiente muy... mm, es... Bueno, ¿te has visto los platos pequeños de cocina que hay en la casa? Sí. Bueno, es algo muy parecido a eso. Es una cosa chiquitica, parecida a un platico, pero es de cerámica, donde se ponen las muestras en el laboratorio. Eso es un Pero, crisol. pero no es uno que uno coge y muele como ahí maíz o algo así, ¿o no? No, Es otro. Ah, bueno, dale, ya. ok. Ese resultado me dio 0,1133. 0,1133. Listo. Bueno, ya tenemos entonces lo que pesó el óxido de calcio, o sea, el CaO. Listo. Ya tenemos ese componente de calcio, ¿cierto? El CaO. Y nos piden que cuántas son nos piden los gramos, bueno, no, perdón, la concentración, nos piden concentración de CaO, ¿cierto? Y la concentración son moles por litros. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo determinamos esa concentración? O bueno, si quiero los gramos de CaO. Chicos. Me repito la pregunta. eh, nos piden que determinemos la concentración de calcio en la muestra de agua en unidades de gramos por 100 litros de agua, ¿cierto? Hasta ahí está claro la pregunta. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo determinamos los gramos que hay de calcio? ¿Podríamos partir de alguna reacción o no es necesaria? Sí, podríamos partir de una reacción, pero en este caso no es necesaria, porque, mira, por cada, por cada gramo de... Ay, se me fue esto. Espérenme un segundo. Por cada gramo que hay de... perdón, por cada mol que hay de oxígeno, hay de calcio. Perdón, por cada mol que hay de este componente, hay una mol de calcio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a partir de los gramos que ya hayamos de ese componente, podemos hallar los gramos que hay de calcio solito, ¿cierto? Y eso es a partir de las moles. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Primero sería pasar a mol. Muy bien. Entonces, acá tenemos el molecular que es de por cada mol de CaO hay 56.076 gramos de CaO, ¿cierto? Y estas serían las moles de Ca, porque las relaciones son en moles. Muy bien. ¿Esto cuánto daría?
chicos. Da 0,0020. ¿Así? Sí, luego sigue otro 20. No sé si con más. Dejémoslo así. Listo. Entonces estas son las moles de Ca. Entonces ya sabemos que según el compuesto, ¿cierto? Por cada mol de este compuesto hay una mol de Ca. Por cada mol de CaO. ¿Bien? Entonces esto van a ser pues lo mismo. 0,20 de CaO. Listo. Ahora, ya tenemos, ay no, chicos, bueno, acá no es Ca, bueno, acá no es CaO, es solamente Ca. Ahí es, acá en este último párrafo se me fue esta O, pero ya no la puedo borrar, no me lo permite. Entonces vamos a tachar esta O, ¿ok? No, es solamente Ca. Listo. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Pasar a gramos. Listo, pasar a gramos de Ca. Entonces tenemos ya las moles del componente Ca, o bueno, del calcio, y también tenemos su peso molecular, por lo menos. Entonces el calcio pesa 40,078 gramos por mol. Listo. ¿Esto cuánto sería? Chicos, No, 0,08097. ¿así? 97. Listo. Hasta acá ya tenemos los gramos. Pero otro problema que nos dicen es que esto es en 200 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este peso que calculamos está en 200 mililitros de agua, pero resulta que nos piden que calculemos la concentración en 100 mililitros. Entonces acá lo que vamos a pasar a hacer es una regla de 3. Entonces, en 200 mililitros, perdón, en 100 mililitros, ¿cuántos gramos de calcio habrá? Entonces sería, eh, espéreme, sería una regla de 3. Sería entonces 100 por este dividido 200, ¿cierto? Porque pues es una regla de 3. Ahora sí, ¿cuánto sería esto? Da 0,04048. Entonces sería esta cantidad de gramos por cada 100 mililitros de agua, ¿cierto? ¿Qué tal les pareció este ejercicio? Chicos, cuéntenme si tienen dudas, si la entendieron completamente. Esperen, chicos, denme un segundo que se me va a descargar el computador. Vayan ahí pensando si les pareció complejo el ejercicio o si hay algo que aún no entienden.
Listo, chicos. Entonces, a todos nos quedó claro el ejercicio. El que ustedes saben que si tienen alguna pregunta la pueden hacer por interno, si les da pena preguntar, yo les respondo por el interno. ¿Ok? Listo. Entonces voy a proceder a borrar, pues porque si nadie me dice nada, entonces voy a borrar. Bueno, el siguiente ejercicio también es uno de estos, pero quizás un poco más complejo, es un poco más largo, ¿ok? Entonces hay que estar como súper al pendiente de este ejercicio. Bien, bueno, este ejercicio ya es más largo, ya es un poco más complejo, ¿bien? Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. Un mineral que contiene hierro se analizó al disolver una muestra de 1.1324 gramos de ácido clorhídrico concentrado. La disolución resultante fue diluida con agua y el hierro 3 fue precipitado como el óxido hidratado F2 o 3 H2O por la adición de amonio. Después de la filtración y el lavado del residuo, el residuo fue calcinado a alta temperatura para producir 0.5394 gramos de eh, trióxido de hierro puro. Calcule A el porcentaje de hierro y B el porcentaje de F3 o 4 en la muestra. Bueno, este ejercicio ya es un poco más complejo, pero como les decía anteriormente, el ejercicio le da a uno paso a paso lo que hicieron en el problema, ¿ok? Entonces, acá mirándolo juntos, eh, bueno, ¿qué entienden ustedes que es lo que está pasando en este ejercicio? Chicos, O sea, que está como disolviendo una muestra en agua, ¿cierto? ajá, Y lo que disuelve es como hierro, ¿cierto? ajá, En HDH y Cl lo disuelve ahí ajá. y luego es precipitado. Ok, ¿alguien más? No, bueno, teníamos una muestra que contiene hierro y no sabemos qué más cosas. Esa muestra se disolvió con ácido clorhídrico concentrado. Lo que resultó, que no nos dicen qué fue, se disuelve con agua y lo que hace esto es que el hierro que se precipite, bueno, el hierro se precipita como óxido hidratado. También a esta muestra se le añadió bien, entonces lo que se precipitó, que era óxido hidratado, se lavó, se filtró y fue calcinado. Entonces, durante la calcinación, lo que nos quedó fue F2 o 3 y, bueno, nos quedó F2 o 3. Listo. Ahora, nos piden primero que encontremos el porcentaje de hierro en la muestra inicial. ¿Ok? Eh, listo.
¿cómo comenzarían ustedes? O sea, ¿qué se les ocurre? Yo creo que hay que partir de una reacción química, ¿o no? Eh, todavía no. Sí hay que hacer una reacción química, pero digamos que todavía no. Chicos, ¿qué otra cosa se les ocurre? Salita y no se puede hallar la concentración de hierro que hay en la disolución, no sé, con, con Eso es lo 100, que te piden. Te sí, piden lo que hay de hierro en la muestra. pero no se haría ahí por ahí con los gramos de 1000 gramos con este HC cloro, ¿o no? No. Bueno, como siempre les he dicho, uno parte de lo que le dé, ¿cierto? Entonces, primero partimos de lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 0.5394 gramos de Fe2O3, ¿cierto? A partir de estos gramos de Fe2O3, nosotros podemos determinar cuántos son los gramos de hierro. Entonces, esto sería así. En este compuesto tenemos 2 moles de hierro, pues por 1 mol de compuesto. Entonces, ¿cómo lo hicimos anteriormente? Pasamos esto a gramos. ¿Cierto? Y esto pesa 159.69. Y esto daría... Ay, ¿qué pasó acá? Bueno, ¿cuánto daría esto? Me da 0,00337. 0,00 Sí, 337. 33,7. ¿Así? Exacto. Bueno, estas son las moles de F2O3. ¿Listo? Ahora lo que nos piden es determinar los gramos de hierro solamente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues con relaciones estequiométricas. Entonces ya sabemos que hay 2 moles de hierro por cada mol de F2O3, ¿cierto? Y pues ya teniendo las moles de hierro, podemos pasar esto con su peso molecular a gramos. Entonces ya sabíamos que 55.847 gramos de hierro pesan una mol. ¿Esto cuánto daría? Me ¿Esto da cuánto daría, chicos? 0,3776. 0,3776, ¿sí? Listo. Entonces, estos ya serían los gramos, pero nos piden el porcentaje de hierro. Entonces, el porcentaje
de hierro va a ser igual a estos gramos dividido los gramos totales de muestra. Y nos decían que los gramos totales de muestra son 1.1324 gramos. Y pues para hallar porcentaje multiplicamos por 100. ¿Esto nos daría cuánto? Chicos, Me da 33. listo. Ese es el porcentaje de hierro que hay en la muestra. Solo de hierro. Listo. Entonces ahí ya resolvimos el primer ítem, que era la pregunta A. ¿Hasta acá quedó todo claro? Sarita, yo no entendí el segundo paso, ¿Cuál? el que es 0,0037 mol Lo por que hicimos 2 ahí moles, fue ese, no, sí, que por relaciones estequiométricas pues encontramos las moles de hierro que habían todo ese compuesto. Entonces, pues por cada 2 moles de hierro hay 1 mol de todo el compuesto y ya pues con el peso molecular del hierro, como lo hacíamos anteriormente, determinamos pues los gramos. Eso fue lo que hicimos. ¿Así te quedó un poco más claro? pues sí, ¿Seguro? hay mazo, pero Mira, nosotros acá con estos, desde el paso 1, hallamos las moles de todo el compuesto, ¿cierto? Listo, entonces hallamos que teníamos 0.00337 moles de hierro, bueno, de óxido de hierro. Entonces, este compuesto de acá tiene 2 moles de hierro, ¿cierto? Porque es F2O3, y eso por cada mol de ese compuesto. Entonces, lo que hicimos es que por estequiometría, como lo hacíamos siempre, relacionamos esto, que por cada 2 moles de hierro hay una de F2O3, ¿cierto? Y acá ya teníamos las moles y lo que hicimos fue con el peso molecular del hierro pasar esas moles a gramos. Y ahí nos dio que los gramos de hierro eran 0.3776. Ahora sí, sí, Sarita, ya me quedó más claro. ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, listo. Entonces, ahora nos piden que hallemos el porcentaje de Fe3 o 4. Este compuesto, pues, no sabemos cómo se relaciona con el eh, trióxido de hierro. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora sí es plantear una reacción química. Entonces, que nos dice básicamente que el F2O3 reacciona y forma Fe3O4. Bien, pero también, porque viene que acá perdió oxígeno, entonces también va a liberar una molécula de oxígeno, porque acá hay una diferencia de oxígenos entre este y este, ¿ok? Entonces por eso nos dimos cuenta de que había como perdido oxígeno, se liberaba como oxígeno de esa reacción. Entonces ahora el paso al que debemos llegar es a balancear. Pues este oxígeno va a ser un medio, ¿cierto? Porque pues necesitamos que sea uno. Listo. Entonces acá tenemos 3 de hierro y 2 de hierro. Entonces cuando eso sucedía, lo que hacíamos era que este coeficiente de acá lo poníamos acá grande y este de acá lo poníamos acá. O sea, básicamente como que los coeficientes del hierro se intercambiaban. ¿Ok? No sé si me dice entender. Bueno, en todo caso es un balanceo, que queden las mismas
la misma cantidad de los compuestos, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿ok? ¿Hasta ahí está claro? Clarita, pero sí queda bien balanceado el oxígeno. Sí, Mm, ya, pero ¿por qué aquí pusiste un medio? para que sea uno. Ah, ya, dale, ok. Ok, entonces, ya después de tener la reacción, vamos a partir de esa reacción para determinar cuántos gramos tenemos de Fe3 o 4. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya teníamos las moles de F2 o 3, ¿cierto? Las moles que hallamos a partir de los gramos. Entonces, nos decían que esto era 0.00337, ¿listo? Entonces, estos eran moles de F2 o 3. Hasta acá, nada nuevo, nada que no hayamos visto. Entonces, vamos a relacionarlo estequiométricamente con el compuesto que nos piden. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que por cada 2 moles de Fe3 o 4, necesitamos una mol de, perdón, necesitamos 3 moles de Fe, no, ¿de cuánto? De F2 o 3. ¿Listo? Y acá ya estas moles se nos van con estas moles y nos quedarían solo moles de Fe3 o 4. Y pues para no hacerlo más largo, vamos a pasar de una vez estas moles de F3 o 4, lo vamos a pasar a gramos. Entonces, el peso molecular de este compuesto es 231.54 gramos por una mol de Fe3 o 4. Bien, acá ya obtendríamos los gramos. ¿Cuánto sería eso? Chicos, ¿cuánto sería eso? Me da 0,571132. 57. 1132. Listo. Entonces ahí ya tendríamos eh, la cantidad de gramos de la molécula de F3 o 4. Bien, listo. Ahora para hallar el porcentaje de gramos que hay en esto, bueno, que hay en la muestra, entonces hacemos lo mismo. Este dividido la muestra total, 324, y lo multiplicamos por 100. Y esto va a ser igual a 50,43. listo. Entonces, ahí ya serían los dos porcentajes que hay de hierro en esa muestra. ¿Qué tal? ¿Les quedó claro? Cuéntenme si no entendieron algo, porfa. Yo sé que este tipo de ejercicios son nuevos, que tienen muchas cositas, pero porfa, que me saben entendiendo. Chicos, por favor.
Chicos, sí están comprendiendo este tema, ¿o no? Tomo su silencio como un sí estamos comprendiendo o un no estamos comprendiendo. Ok, bueno. Entonces, vamos a tomarnos un descanso de eh, hasta las 3:20, un descanso y ya volvemos para continuar con los temas. Si les surgiera alguna duda en el curso, me cuentan.
Bueno, chicos, ya estamos todos nuevamente acá. Chicos, Sí. chicos, listo. Continúo con la presentación o alguno quiere preguntar algo. Ahorita yo te quería decir que en la calculadora se me ha olvidado poner un número y el porcentaje daba 45. Ah, bueno, listo, no hay problema, no te preocupes. Listo, pero está perfecto. Listo. Entonces, sigamos. Si no hay dudas, entonces continuemos. Bueno, ahora vamos a ver como algunas aplicaciones de los métodos gravimétricos. Entonces, bueno, charlemos un poco. ¿Ustedes qué creen? Bueno, ¿cuáles creen que sean algunas de las aplicaciones de los métodos gravimétricos? Para analizar muestra de agua, si el agua está contaminado, sí o no. Muy bien. ¿Para qué otras cosas? Bueno, otra aplicación muy útil para los métodos gravimétricos es para determinar si, bueno, en la química farmacéutica, es muy útil para determinar algunos componentes que tengan los fármacos, como por ejemplo, eh, bueno, más que todo para determinar qué componentes tienen los fármacos, ¿ok? También para determinar si en algunos lácteos tienen lactosa, no sé si ustedes bien, bueno, los lácteos tienen lactosa, pero cierta cantidad, no sé si ustedes vieron que esta semana había como la noticia de que algunas compañías que pues como que fabricaban leche, bueno, que trataban leche o bueno, que comercializaban leche, le estaban añadiendo más lactosa a la leche que ya estaban produciendo ellas. Bueno, eso como que no estaba regularizado y pues no se podía hacer, entonces están como en unos líos legales. También para mirar si en algunos pesticidas hay nicotina, colesterol en cereales. El colesterol, pues ya sabemos que es un factor importante y bueno, hay que regularlo, y bueno, etcétera. Bueno, y entre otros tipos de aplicaciones. Eh, esto se ve básicamente así. Entonces, bueno, esto ustedes, este semestre que es de química analítica, no lo van a ver. Pues esto de la como que de la parte experimental, sino que ya lo van a pasar a ver en su siguiente semestre, que es ya como del laboratorio de química analítica, y bueno, van a poder observar mejor esto. Entonces, acá tenemos un beaker con la solución problema o con la muestra, y pues pasarlo a otro beaker y se le hace un tratamiento para determinar los componentes que hay pues en esa muestra, ¿ok? Entonces, esto es una buretra, si mal no recuerdo, es que hace mucho no entro a los laboratorios normal de química analítica. Entonces, acá se mete una solución y se comienza a pipetear. Entonces, se hace gota por gota y cuando ya veamos un cambio en el color de esta solución, pues ahí paramos como la precipitación, ¿ok? ¿Algunos ya han tenido como cercanía con el laboratorio, chicos? Sí, Sarito. Ok, bueno. Este laboratorio de química analítica es muy chévere y es muy interesante. Bueno, continuemos. Bueno, estas precipitaciones se tienen que hacer, pues obviamente, en presencia de un compuesto. Entonces, digamos que hay compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos, pues hay mucha variedad, mucha amplitud, pero vamos a ver los compuestos orgánicos. Entonces, los compuestos orgánicos son utilizados para la determinación gravimétrica de algunas especies inorgánicas, ¿ok? También existen dos tipos de reactivos orgánicos.
unos que forman productos no iónicos o, o poco solubles, que son los compuestos de coordinación, y hay otros que forman compuestos iónicos, bueno, que con especies inorgánicas, como les decía. Bueno, algunos compuestos orgánicos muy conocidos son la hidroxiquinolina y el dimetilioxima. Estos son dos compuestos orgánicos muy importantes para la precipitación o para el análisis gravimétrico, y pues se enfocan principalmente en precipitar especies inorgánicas. Pero, además de eso, también hay otra forma de gravimetría, que es la gravimetría de volatilización. ¿Qué recuerdan ustedes por volatilización? Cuando tenemos compuestos volátiles. ¿Qué significa eso? Volátiles son lo que se evapora o lo que reacciona agresivamente, como el alcohol, que es como muy volátil. Sí, el alcohol es muy volátil. Eso quiere decir que, digamos que si uno deja destapadito una botella de alcohol, automáticamente las partículas de alcohol se comienzan a escapar en el ambiente. Entonces se comienzan como a ir. Eso significa que es volátil. Entonces, tenemos la gravimetría por volatilización. Eh, es yo no sé por qué se me cortó la palabra, pero es utilizado para la determinación de agua y dióxido de carbono. Bueno, recordemos que el agua, cuando se destila cuantitativamente, bueno, el agua es destilada cuantitativamente mediante calentamiento a partir de varios materiales. Entonces, para determinar el agua en ciertos componentes también se puede utilizar la gravimetría de volatilización. Entonces, hay dos tipos de eh, volatilización, y es la directa y la indirecta. Entonces, en el método directo para determinar agua, lo que hace es que el vapor de agua, o sea, se pone a evaporar una solución y entonces empieza a salir el agua, ¿cierto? Porque pues el agua tiene un punto de ebullición relativamente, bueno, normalito. Entonces el agua se comienza a evaporar, y ese vapor es recolectado en cualquier sólido, digamos, no sé, eh, en un carbón. Entonces se tiene un carbón y ahí se comienza a absorber el vapor de agua. Entonces, lo que hace es que uno pesa el carbón antes y lo pesa después de que se haya absorbido todo el agua. Entonces, por diferencia de pesos, se determina cuánta fue la masa de vapor de agua que se evaporó o que se absorbió. Bien. Y también está el método indirecto. Entonces, en el método indirecto, lo que se hace es que la cantidad de agua se determina a partir de la pérdida de masa de la muestra. Entonces, se somete a calentamiento toda la muestra y pues se va a poner como a calentamiento y se supone que ahí se va a evaporar el agua. Entonces, una vez creamos que ya se evaporó todo el agua, determinamos cuál es el peso de esa muestra. Pero, ¿cuál creen ustedes que es más efectivo que el otro? El Según lo que primero, es más efectivo o menos efectivo. más efectivo el primero, creo yo. Sí, ¿y por qué crees tú que es más efectivo? Porque en el segundo no se puede perder mucha muestra. Ok, Exactamente. En el segundo, nosotros diríamos básicamente que el único componente que ahí es volátil en esa muestra es el agua, y eso no es cierto. Al calentarlo, pueden haber otros componentes que también se puedan evaporar. Por ejemplo, otros que estén en un punto de ebullición menor ante el agua.
Eh, entonces, por eso, el método directo para determinación de agua es un poco más efectivo. Hasta acá, hasta ver cómo vamos, chicos. ¿Estamos claros? Sarita, ¿me Dime. vuelve a explicar el primer método? Es que como un poquito perdido. El primer método lo Sí, que hace es que tú pones a evaporar agua. Entonces, el agua que vas evaporando lo pones, digamos, eh, piensa en una olla de tu casa, ¿ok? Entonces tú pones a calentar ahí cierto líquido y encimita le pones algo que absorba ese vapor. Por ejemplo, un carbón. El carbón puede absorber diferentes componentes. Entonces, ese carbón absorbe el agua y lo que hace es que al absorber agua, pues va ganando masa, ¿cierto? Ese vapor, pues lo va ganando ese carbón. Y entonces, para determinar cuánta masa fue la que se evaporó de esa muestra, entonces se calcula por diferencia. Tú tienes el peso del carbón antes de ser absorbido bueno, de empezar la evaporación y vas a tener la masa de carbón después de la evaporación. Entonces lo que haces es por diferencia determinar cuánto fue la cantidad de agua que pudo absorber ese carbón. ¿Ya te quedó un poco más claro? sí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Bueno, denme un segundo, chicos, por favor. Bueno, entonces, otro método gravimétrico que involucra la volatilización de dióxido de carbono es el que trata de determinar cuánto hidrógeno, eh, cuánto contenido de hidrógeno, carbonato de sodio o bicarbonato de sodio hay en una tableta de antiácido. Entonces, tenemos que, bueno, consiste en poner a una muestra, una cantidad de muestra de la tableta de antiácido y agregarle ácido sulfúrico. Entonces, esto lo que hace es que va bueno, por la reacción, el dióxido de carbono va a estar en fase gaseosa y este lo que va a hacer, pues, es irse para la atmósfera, ¿ok? Entonces, bueno, esto ya es como cuestión de reacción. La muestra es sometida a ácido sulfúrico y pues ya como producto de la reacción hay dióxido de carbono y este, como está en fase gas, pues se volatiliza. Eh, bueno, acá tenemos dos ejercicios, pero mm, no, bueno, les gustaría, le, bueno, no sé si a ustedes les gustaría que este ejercicio lo dejáramos para que ustedes lo hagan en sus casitas para la próxima clase, como para que practiquen ustedes solos y digan, ah, bueno, me falta estudiar esto, o para que ustedes mismos se pongan como a prueba con este tema. ¿Les parece bien? Sí, listo. Entonces, este ejercicio es un ejercicio que se las voy a dejar a ustedes para que repasen el tema y pues para que si quieren y pueden lo traigan hecho la próxima clase, la próxima sesión, que es el próximo miércoles, y lo revisemos, ¿ok? Ya saben que me pueden escribir a mi WhatsApp por si tienen dudas o pues por el correo y yo se los voy a resolver con el mayor de los gustos.
La próxima clase vamos a comenzar con un tema que se trata ya de volumetría, ya no tiene que ver nada más con gravimetría. Este tema es es relativamente corto. eh, y pues esto sería todo por la clase de hoy. Como les dije, la clase iba a ser un poco más corta del usual, pero pues acá les dejo este ejercicio de repaso para que ustedes lo miren y me cuenten. Si quieren, tomen una foto o bueno, no sé, como ustedes deseen. Muchas gracias por asistir el día de hoy, chicos. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos. Si tienen alguna Gracias. duda, pues acá estoy para resolvérselas. Este sería como sobre asignaturas, sobre temas de asignatura.